Bueno, yo voy a hablar de películas porque en cuestión de cultura popular y tal, pues a mí es lo que me gusta más. Y antes de hablar de las películas, pues hay que hablar un poco de la filosofía y de la estética del cine. Entonces yo voy a dar, en primer lugar, cuál es mi estética personal sofisticada del cine, que la encontré resumida en un cómico español. Normalmente no me gustan, pero en este me sentí muy identificado. Y él decía que a las mujeres les gustan películas donde la gente habla y a los hombres les gusta ver películas donde la gente explota. Yo me siento profundamente identificado con este tipo de afirmación. No digo que a todas las mujeres les guste ese tipo de películas, pero desde luego a mí me gusta ver películas donde la gente explota. Y en principio, evidentemente, yo no tengo una filosofía tan sofisticada o estética del cine, pero hay gente que ya descubrió, ya hizo su trabajo por mí, entonces yo me puedo aprovechar. A mí esto me pasó desde siempre, desde que era pequeñito. Yo leía libros, veía películas, y si la gente, primero, el héroe no sufría como un perro y no mataban allí a mucha gente, a mí no me gustaba. Entonces, para ver gente hablando, yo decía, veo aquí a la gente que hay en mi familia y no me hace falta ver películas. Y entonces yo descubrí que Chesterton mantiene también esta filosofía de la estética. Chesterton tiene un ensayo en el que dice que él, cuando era pequeño, si en el primer capítulo de una novela no había un asesinato, tiraba la novela con desprecio. Que después, poco a poco, se fue haciendo así más inteligente, y culto y sofisticado, y entonces empezó a leer novelas así, novela social y novela de esta zola, y que luego él se dio cuenta, cuando se hizo mayor, volvió a recuperar el sentido correcto y vio que la primera intuición que tenía era la correcta. Es decir, que en el primer capítulo de una novela tiene que haber un asesinato. ¿Y por qué decía esto? Porque la vida es una lucha, no una conversación. Entonces, esto de que tenga que haber lucha tiene que ver o está relacionado con la filosofía de la religión. Y la filosofía de la religión después va a tener mucha relación con las narraciones y las historias que ahora también se cuentan en películas. Eh, los dos de los mejores filósofos e historiadores de la religión, que por ejemplo los que a mí más me gustan, son Mircea Eliade y Joseph Campbell. Y Mircea Eliade y Joseph Campbell tienen una visión en la que intentan encontrar cuáles son los elementos comunes que aparecen en los mitos cosmogónicos de todas las religiones que se puedan encontrar del mundo. Y una de las cosas que se puede definir como algo común a los mitos, un mito cosmogónico es un mito de cómo se origina el universo. Y una de las cosas comunes que aparecen en esos mitos cosmogónicos, explica Mircea Eliade, por ejemplo, en el libro que se llama El mito del eterno retorno, es que tú tienes primero un caos indiferenciado al comienzo del universo, y en ese caos es donde aparecen todos los monstruos, que luego normalmente tienen figuras múltiples y mezclas de distintos animales, y de ese caos indiferenciado va a aparecer un primer dios civilizador o un dios que va a imponer el orden en el universo. Y de ese orden en el universo se establece una situación en la que tienes formas fijas. Entonces, por eso las formas fijas como que los hombres y mujeres, vamos, que de sus generaciones sigan siendo hombres con las mismas características, implica una especie de orden, mientras que los monstruos que se aparecen en las novelas y en los mitos tienen formas de distintos animales porque son representaciones del caos. Vale. Esta historia que aparece en los mitos cosmogónicos se repite después en cada uno de los ritos o de los mitos de las mitologías antiguas. Por ejemplo, lo que dice Joseph Campbell en su libro Las mil caras del héroe, o el héroe de las mil caras, según como se traduzca. Y él establece que hay unas características continuas en todas las historias de las mitologías antiguas. Y fundamentalmente la historia más importante es la que se conoce como el viaje del héroe. El héroe primero parte, por ejemplo, de una ciudad o una aldea, y el héroe tiende a ser al principio puede ser un joven ingenuo.
Entonces, cuando empieza la aventura, está en el sitio donde está protegido, donde está cuidado y donde hay orden en el universo. Y él se ve forzado a salir de la ciudad y normalmente tiene que ir o bien a atravesar un bosque o un desierto o un laberinto y tiene que enfrentarse contra un dragón o una figura como un dragón, que es como un monstruo del caos. Entonces, en esa misión general va pasando por una serie de etapas. Y en esa serie de etapas tiene que sufrir una muerte ritual para ascender a un nivel superior de existencia. Y esto se puede comprobar en la mayor parte de las historias, por ejemplo, de la mitología griega. Pero una de las cosas interesantes es que estas historias son tan poderosas y cuentan algo que es tan universal y que todo el mundo puede entender de una manera tan general como es que la historia del héroe es crear el orden allí donde hay el caos o defender el orden frente al caos, que normalmente se trasladan también, aunque se haya perdido la visión religiosa, de una forma secularizada a las historias de las películas. De hecho, es tan importante que en Estados Unidos, en Hollywood, por lo menos antes, ahora la cosa va cada vez a peor, pero antes uno de los principales influencias para, si tú querías escribir guiones y que te contraten para escribir guiones, tienes que leer a Joseph Campbell. Entonces, los principios, por ejemplo, del viaje del héroe los podemos comprobar en la Guerra de las Galaxias. Para todo aquel que no haya visto la Guerra de las Galaxias, no debería estar aquí, debería estar en casa viendo la Guerra de las Galaxias. En la Guerra de las Galaxias vemos a Luke Skywalker, que es un joven inocente que está viviendo allí con los tíos en un planeta más o menos apartado, pero está en un sitio donde está el orden, está con el tío Ben y la tía Beru, y yo soy friki, que me acuerdo de los nombres de los tíos, y tío Owen y Beru. Y él se ve forzado a iniciar un viaje, y en ese viaje se enfrenta con figuras del caos, que en este caso la figura del caos es la de Darth Vader, que por la influencia de Joseph Campbell es su padre, que básicamente es una especie de, en vez de hacer que el mal o el dragón sea algo exterior, cuando uno cree realmente en la religión, la visión que tiene Joseph Campbell es la visión basada en los arquetipos de Jung, que es decir, lo entiende como si fuera un simbolismo de el caos interior psicológico que puede haber en el hombre, que yo creo que es una visión peor, pero sigue teniendo cosas importantes que contar. Entonces, incluso en las películas modernas, aunque tengan una visión secularizada, realmente la historia y los valores que están contando tienden a ser valores fundamentalmente religiosos. Porque, como decía, por ejemplo, Mijas antes en la intervención, tiende a ser la historia de la creación del orden allí donde está el caos. Y el héroe tiene una obligación y tiene una misión. Una de las cosas que cambia, por ejemplo, que cambió el cristianismo, es cuando tú tenías mitos cosmogónicos y el viaje del héroe en la antigüedad, en religiones paganas, los héroes creaban orden desde el punto de vista de su propia cultura, pero si tú lo veías desde el punto de vista de otra cultura, los héroes eran una pandilla de tarados. Por ejemplo, en Jasón y los Argonautas, la historia es que hay un rey, un príncipe en Grecia que se ve forzado a iniciar una aventura, a buscar una misión, que es el Vellocinio de Oro, en un país extranjero, muy alejado. Y entonces se cumplen todos los pasos del héroe, del viaje del héroe. Sin embargo, solo se cumplen los pasos del viaje del héroe si los ves desde el punto de vista de los argonautas. Si tú lo ves desde el punto de vista de los de la Cólquide, que es el país a donde van, los argonautas son una pandilla de saqueadores y de violadores que le van a robar algo que tenían ellos allí. Y esto pasaba porque en las religiones o las culturas paganas la consideración de lo que era un ser humano dependía de la cultura a la que tú pertenecieses. E incluso, por ejemplo, en culturas muy sofisticadas como la de los griegos, los hombres, los que eran verdaderos hombres, solo podían ser hombres si vivían en una polis griega. Los bárbaros no eran exactamente hombres. Sin embargo, con el cristianismo, la historia cambia porque todos los seres humanos, independientemente de la cultura a la que pertenezcan,
siguen siendo hombres, todos son capaces de salvación y capaces de razón y tienen una dignidad, evidentemente dependiendo también de lo que hagan, pero son dignos, tienen un alma que es susceptible de ser salvada. Entonces esto se ve cómo se modifican las historias en las películas. Normalmente, evidentemente, como pertenecemos a una sociedad, a la cultura judeocristiana, aunque se esté erosionando, en las películas se puede comprobar también las historias de los mitos, o el mito del héroe, pero desde el punto de vista cristiano. Entonces, en el mito de la historia de Jesucristo, es Jesucristo el que se sacrifica a sí mismo para traer el orden o crear el orden y redime los pecados de la humanidad. Pues la historia de Jesucristo aparecen en películas que uno normalmente pensaría que no iba a encontrarlas. Entonces, por ejemplo, la historia de Jesucristo es la historia de E.T. E.T. es un ser que viene del cielo, baja a la tierra, se hace amiguito de un niño, de los niños, es perseguido por los hombres porque quieren el poder, quieren conocer a ver cómo es el bicho, muere, resucita, hace milagros porque es capaz de sanar las heridas y luego al final de la película vuelve a ascender a los cielos. O sea que la figura de T en la película es una figura basada en la figura de Cristo. Pero eso también se puede comprobar, por ejemplo, en otra película como Terminator. En Terminator no solo se ve también que hay influencia cristiana, sino que también hay un milagro que tiene que ver con algo parecido, no es exactamente igual, pero con el misterio de la Trinidad. Para el que no vio Terminator, también, ¿qué estáis haciendo? Pero en Terminator resulta que en el futuro hay una máquina que se llama Skynet que adquiere conciencia de sí mismo y decide exterminar a la humanidad. Probablemente a lo mejor en vez de Skynet sea Internet en el futuro, pero a ver, ya veremos lo que nos separa la historia. Y entonces en el futuro los hombres están a punto de ser exterminados y aparece un héroe que cumple una función de Mesías al salvar a la humanidad, y ese héroe se llama John Connor. Y John Connor entonces consigue una máquina del tiempo y con la máquina del tiempo envía a un individuo al pasado para evitar que Skynet, que también envió a una máquina al pasado, mate a su propia madre y evite que John Connor salve a la humanidad. Y entonces resulta que el individuo que John Connor del futuro envía al pasado es el propio padre de John Connor, que al enviarlo al pasado y al tener relaciones sexuales con la protagonista, que es Sarah Connor, hace que Sarah Connor quede embarazada de John Connor. La historia es que tiene bastante relación con lo de la historia de Cristo, porque tienes un Mesías, tienes como si fuera la figura del Padre, que a través de un milagro consigue generarse a sí mismo. Porque es como lo del milagro de la... Joder, ahora no me sale, con Terminator no me sale el milagro de la concepción. ¿De la encarnación? Sí. Y la cuestión entonces es que incluso en películas donde parece que no tienen nada que ver los valores o los principios religiosos, siempre, si la película es buena, siempre acaban cayendo en los arquetipos religiosos de los que habla Mircea Eliade o de los que habla Joseph Campbell. Por cierto, si la película es una mierda, entonces tenemos la última de la Guerra de las Galaxias, como estuvimos hablando allí, donde en vez de contar historias universales que todo el mundo puede comprender y que todo el mundo puede entender, como la lucha entre el bien y el mal y la creación del orden entre el caos, tenemos cosas coyunturales como que el feminismo y cosas de las que ya estuvimos hablando aquí antes. Pero el primer punto que yo quiero decir es que incluso en películas en las que parezca que no hay principios religiosos o valores religiosos involucrados, normalmente si la película tiende a ser buena, tiende a cumplir los principios de los cuentos de las mitologías. Luego, además, hay un extra,
para las películas que a mí me gustan es que además de esos principios fundamentales, esos valores, pueda haber principios que concuerden en mayor o en menor medida con los principios libertarios. Entonces yo voy a hablar de algunas películas que cumplen, además de ser buenas películas según mi punto de vista, aunque yo soy muy friki, si soy muy friki, bueno, pues eso es defecto del animal, pero que aparte de cumplir esos principios fundamentales de la mitología, cumple también con principios libertarios. Entonces, para hacer un resumen, voy a utilizar aquí el eslogan que nos dio Bastos con capitalismo, ahorro y trabajo duro. Entonces, del ahorro, una de las mejores películas que se puede observar para ver la importancia fundamental que tiene el ahorro para la evolución de la sociedad es Los Siete Samuráis. Pero no solo por lo del ahorro, sino porque Los Siete Samuráis parece que es una película que fue escrita por un auténtico libertario, porque tiene todos los elementos esenciales de la filosofía política libertaria. En Los Siete Samuráis, que hay más versiones, tú tienes por un lado la versión de Akira Kurosawa de Los Siete Samuráis, pero luego tienes la versión de Sturges de Los Siete Magníficos, y luego hay una película de animación que se llama Bichos. Y las tres películas son exactamente la misma historia. Y en esa película tú tienes un grupo de campesinos. Esos campesinos producen, tienen que trabajar, tienen que planificar, tienen que pensar hacia el futuro y tienen que esforzarse para poder ahorrar. Pero esos campesinos son atacados por un grupo de nómadas depredadores. En este caso, en Los Siete Samuráis, por una especie de banda de samuráis. Entonces, la banda de samuráis ataca a los pobres campesinos y les exige o les roba parte de lo que ellos estuvieron ahorrando. Y esto básicamente es la teoría predatoria del origen del Estado, que es lo que explica Rusto, lo que explica Nibli o lo que explica Robert Carneiro. Normalmente, como se aparecen los estados, es tú tienes una población de agricultores productivos y esos agricultores productivos son saqueados y expoliados por bandas de nómadas que tienen una mayor capacidad militar y que utilizan o expolian el ahorro que los agricultores han establecido o han conseguido a través de su esfuerzo. Pero no solo esto tiene Los Siete Samuráis. Para defenderse de ese protoestado, que es la banda de expoliadores que le está robando el ahorro, Los Siete Samuráis contratan a mercenarios. O sea, los campesinos contratan un grupo de mercenarios, que son los Siete Samuráis, que por un módico precio van a enfrentarse contra los explotadores y expoliadores que son los del Estado. Entonces, la película cumple perfectamente todos los principios de la filosofía política libertaria. Primero, que el Estado es una banda organizada de saqueadores que expolia a aquellos que son productivos y que luego existen medios, como por ejemplo, gracias a la propiedad privada, para defenderse de esos expoliadores, que es como por ejemplo lo que dicen Rothbard o lo que dice Hoppe o lo que dice Murphy sobre la posibilidad de establecer defensa pública a través de agencias de seguridad privadas. Entonces, esta película es una película fundamental. Aparte, lo que se ve claramente es, si tú tienes que entregarle una gran parte, como le pasa a los campesinos de la película de Los Siete Samuráis, una gran parte de aquello que tú tienes que ahorrar, que tienes que trabajar para ahorrar, si se lo entregas a una organización explotadora o expoliadora, las posibilidades de desarrollo necesariamente van a ser mucho menores y entonces la civilización no se puede desarrollar. Entonces, esta película es muy importante para ver la importancia del ahorro y también la aparición de lo del Estado. Luego, por el otro lado... Solo un apunte, que además hay un momento que es muy interesante en esta película, que es que se plantea la posibilidad de acudir al magistrado para que los defienda. Y dice, el magistrado solo va a venir cuando los ladrones ya se hayan ido. Sí, con la eficiencia de la defensa pagada por impuestos. Sí, efectivamente. Pero esto es el ahorro. Evidentemente, el ahorro, si tú no tienes una capacidad para invertir o no tienes una tecnología tal como la que representa el capitalismo, que es, tú necesitas un sistema de precios y necesitas unas determinadas instituciones que permitan utilizar el ahorro
para aquellas actividades que son más beneficiosas según el punto de vista de los consumidores. Entonces, no solo es importante el ahorro, sino que tú necesitas una institución como la del capitalismo para que ese ahorro pueda redundar en crecimiento, en riqueza y una mejora de la calidad de vida. Bueno, normalmente en el cine, curiosamente, el capitalismo no es exactamente lo que más defienden las películas. Normalmente no aparecen grandes cantos. Se hacen películas sobre el Che, pero no se hacen películas sobre el capitalismo. Y cuando se hacen películas sobre el capitalismo, se hace sobre figuras así un poco como de santos laicos, como Steve Jobs, que a mí no me cae particularmente bien, me parecía... Pero bueno, no se hacen tanto sobre el capitalismo en sí como institución. Y normalmente se lo tienes que poner a eso, como si fuera una especie de iluminado como Steve Jobs. Sin embargo, hay una película de Norman Jewison que a mí me encanta, que se llama Con el dinero de los demás. En esta película, el protagonista es Danny DeVito. Entonces, el héroe no es exactamente un Brad Pitt de la vida. Es un tío pequeñito, gordo, feo, y en la película lo ponen además bastante desagradable. No es así un tío con el que uno pueda sentir una gran simpatía. En la película hay una pequeña ciudad donde hay una empresa así comunitaria. El jefe o el patrón de la empresa esta lo interpreta Gregory Peck en uno de sus últimos papeles. Y es así una persona muy noble y muy buena, que se preocupa por sus vecinos. Y entonces esta empresa, por culpa de recesión económica, está a punto de quebrar. Y la mayor parte de la gente o vive de esta empresa o invirtió en esta empresa. Entonces, que esté a punto de quebrar le resulta un problema. Gregory Peck el personaje de Gregory Peck está intentando encontrar financiación, pero no la encuentra. Y el personaje de Danny DeVito es un buitre que se encarga de comprar compañías que están a punto de quebrar para eliminar aquellas partes que no valen para nada y vender las otras, dirigiendo los recursos hacia aquellas actividades que son más productivas. Al final de la película, como en estas películas americanas, en las que siempre hay declaraciones públicas, hay como una especie de debate. Los accionistas van a decidir a quién le van a hacer caso, porque Danny DeVito le hizo una oferta para comprarle la empresa para luego liquidarla. Entonces, primero habla Gregory Peck, y Gregory Peck empieza allí hablando de cómo él se preocupa por la gente que conoce y sus vecinos, y todos son principios supuestamente morales, que se preocupa mucho por ellos, ¿no? Entonces, él les pide que no acepten la oferta. Y luego va a hablar Danny DeVito. Y habla y parece un discurso, es un discurso bastiano totalmente, porque él empieza y le dice, bueno, aquí la persona que conocéis vivió toda vuestra vida con vosotros y entonces es vuestro amigo y os conoce. Yo no es que sea vuestro amigo, dice, yo soy vuestro único amigo, soy vuestro único amigo de verdad. Porque mientras todos estos están aquí hablando y dándole al pico y diciendo que hay que defender y hay que atar, yo estoy dispuesto a pagaros a vosotros por algo que nadie más quiere comprar. Yo os estoy ofreciendo el precio más alto que cualquiera en el mundo está dispuesto a ofreceros. Es decir, que yo, el Danny DeVito, que es una persona desagradable, que no es simpático, que está ahí, que quiere obtener un beneficio, que busca su propio beneficio, le está ofreciendo la mejor oferta que existe en el universo a aquellos que tienen dificultades económicas. Y la película acaba ganando Danny DeVito, la gente le da la razón. Es decir, es una de las pocas, pero para mí es un canto al capitalismo, a mí me saltan las lágrimas viendo esa película. Danny DeVito destruye esa empresa ineficiente. ¡A la calle todos! Por eso me parece una película para ponerle a los niños. Pero eso es con el capitalismo. De la otra tríada de cosas que tenemos que contar es el capitalismo, el ahorro y el trabajo duro. Y esta me parece que es la que más está destrozando en el cine actual. A mí me encantan las películas de los años 80, probablemente porque yo soy de la generación que creció viendo las películas de los años 80, y en las películas de los años 80 los héroes tenían que trabajar como perros para ser un héroe.
No te daban el carnet de héroe así porque sí. Conan el Bárbaro, que es una película maravillosa. Cuando Conan el Bárbaro, para quien no vio Conan el Bárbaro, la historia es, hay una aldea pequeñita en un mundo fantasioso así de espada y brujería, y entonces aparece también una banda de saqueadores que matan a la familia y a todo el pueblo de Conan y esclavizan a Conan. Y entonces se lo llevan a un lugar donde está todo lleno de esclavos y lo ponen en un sitio que se llama la Rueda del Dolor. Qué bonito, la Rueda del Dolor. Y entonces aparece Conan, lo ponen allí como un esclavo a tirar de la rueda, dando vueltas y dando vueltas. La historia no es que sea bueno que lo esclavice, la historia es que Conan, para poder llegar a ser Conan el Bárbaro, por cierto, como anécdota, Conan el Bárbaro cuando es niño es Jorge Sanz, el actor español, y cuando es mayor es Schwarzenegger. Sí. Se nota que a Jorge Sanz no se metió en la Rueda del Dolor. Pero la historia es cómo, para poder llegar a ser el héroe que es Conan, tiene que sufrir una serie de trabajos enormemente difíciles. Tiene que someterse a un montón de dificultades. El hecho de que él se convierta después en un héroe y vaya despanzurrando enemigos, no le viene dado. Entonces, por un lado tienes a Conan, pero por otro lado otra película que me gusta mucho es Karate Kid. Y Karate Kid, ¿qué le hace el señor Miyagi a Daniel San cuando le quiere enseñar karate? Lo pone a pintar vallas y lo pone a limpiar coches y a quitar poncera, a quitar cera. No le pone a leer a Paulo Coelho y a... Él tiene que actuar para poder aprender a realizar luego las actividades. Y tiene que sufrir, y tiene que equivocarse, y tiene que sudar, tiene que sufrir como un perro, que es lo que tiene que hacer un héroe. ¿Por qué? Porque en la vida vas a sufrir como un perro. No te van a venir las cosas dadas generalmente. Pero no solo eso. En los años 80, esta idea parecía algo tan elemental que había una cosa que se llamaba el montaje. Como por ejemplo el montaje del entrenamiento, como en las películas de Rocky. Ponías a Rocky y ponías un momento... Bueno, la verdad, si alguien no vio las películas tiene seguro problemas, así que no voy a ponerme a contar de qué va Rocky. Supongo que la conocerá la gente. En Rocky, cuando ponías el momento más épico, te ponían allí The Eye of the Tiger, y entonces ponían diferentes etapas en las que aparecía Rocky entrenando, haciendo allí pesas, haciendo golpes, y lo ponían de una manera épica, de una manera que a mí me daban ganas de empezar a correr, salir a correr. Yo salía a correr y a los 5 minutos volvía con la lengua allí diciendo, ostras, el montaje aquí no me funciona. Pero era una idea buena. Pero esa idea, progresivamente, muchas películas actuales o más actuales va desapareciendo. Por ejemplo, pongamos Matrix. Yo odio esa película. La primera un tal, las otras dos son una vergüenza, la 2 y la 3. Pero la primera, aunque esté bien, odio al héroe, a Neo, al Keanu Reeves, uno de los peores actores de la historia de la humanidad, aunque parece ser que es una persona bastante simpática, porque ¿cómo aprende el héroe a adquirir las habilidades que necesita para triunfar en la película? Le enchufan un USB, le enchufan una cosa en la cabeza, ya sé Kung Fu. Pla, 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 y se mata allí, empieza a dar saltos por un lado como si fueran allí saltamontes y matan a toda la... O sea, no tengo que trabajar, me enchufan el rollo y yo aprendo. Otra película donde hacen eso, Sin Límites, una película de... ¿Cómo se llama el actor este? Bradley Cooper. Es la historia de un escritor mediocre que se encuentra por casualidad con un amigo de la infancia. El amigo de la infancia le da allí una pastilla. Y la pastilla, el Bradley Cooper se la toma y de repente le abre las puertas de la percepción y entonces se vuelve inteligente y entonces escribe una novela en 3 días, aprende francés, empieza a catar vinos como si fuera un gourmet, descubre cómo operar en bolsa, empastillándose. Le dan las pastillas y el tío no tiene absolutamente que hacer ningún esfuerzo para cumplir la función del héroe. Otra película que pasa esto, Lucy, que sale Scarlett Johansson. Pero bueno, a ese se lo perdonamos todo. Scarlett Johansson, por la cuestión de los valores. Pues en Lucy
pasa lo mismo también. Lucy encuentra una droga, transporta una droga en el interior del cuerpo. Le meten un golpe, la droga sintética le explota dentro del cuerpo y de repente pues consigue allí superpoderes. No tiene que entrenar absolutamente para nada. Que por cierto, podríamos decir, en las películas de superhéroes también pasa eso. Los superhéroes tienen algún accidente y de repente tienen poderes, pero sería mentira en la mayor parte de los casos. ¿Por qué? Primero, porque cuando tienen accidentes son científicos que están trabajando en el laboratorio, no empastillándose en la discoteca. Y después de adquirir los poderes, tienen que aprender cómo utilizar los poderes. Eso en el caso de que tengan poderes, porque luego tienes, por ejemplo, a Batman que no tiene ningún poder. Gracias a haber ahorrado los padres y a la herencia. Por ejemplo, y el peor de los héroes que existe, sin duda, aunque también es una figura cristiana, es Superman. Superman también es una figura cristiana porque, si veis también, su padre, Jor-El, lo envía desde Krypton a la Tierra, y en la Tierra viene a ayudar aquí a los seres humanos. También muere cuando lo mata Doomsday en los cómics y renace. Pero el problema que tiene Superman es que, como tiene completamente todos los superpoderes, es el héroe más aburrido de la historia de la humanidad. El que me gusta a mí en esa película realmente no es Superman, es Lex Luthor. Lex Luthor es malo. Muy bien, eso no está bien, ¿no? Está bien. Generalmente no hay que querer hacer un plan para destruir a la humanidad. Yo estoy generalmente. Pero Lex Luthor a mí me parece mucho más interesante porque no tiene absolutamente ningún poder. No solo no tiene poder, sino que ni siquiera tiene pelo. No es así, es exactamente superpoderoso. Tiene inteligencia, tiene habilidad, tiene capacidades propias y se enfrenta contra el más superpoderoso que existe, que es Superman. Yo voy con Lex Luthor siempre, mata a ese maldito. Pero la cuestión es entonces que en estas películas yo quiero que cuando aparece un héroe que trabaje como un perro. Por eso una de las cosas que hablábamos antes que no me gusta a mí de la nueva de la Guerra de las Galaxias es que intentando, por motivos coyunturales, hacer que un personaje femenino, que es Rey, sea así un personaje liberada de las cadenas del heteropatriarcado, hacen un personaje que es muy malo, un personaje que es aburridísimo, porque no... Es como el anuncio L'Oreal, yo lo valgo. Y como yo lo valgo, entonces ya sé utilizar la fuerza, el sable láser, piloto el halcón milenario, que si es la primera vez que pilotas el halcón milenario deberías espazurrarte. Por eso a mí no me gusta esta tendencia, pero hay películas donde podemos ver los tres valores y por eso Capitalismo, ahorro y trabajo duro todavía tiene opciones en el cine, en estas películas de las que acabo de hablar. Muchas gracias.